¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy buen día. Hoy estoy en una reflexión más, en una psicoreflexión más, y te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Arreola y me da mucho gusto que estés el día de hoy, a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, acompañándome a esta nueva transmisión. Bienvenido, bienvenida. Me da mucho gusto que estés por acá. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido estos días? ¿Cómo van con su salud? Espero que todos estén bien, recuperados, recuperándose y manteniendo especialmente la salud. Eh, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me pareció súper interesante. El otro día estaba así como haciendo algunas revisiones de casos, etcétera, y estaba como un poquito analizando algunos de los asuntos que comúnmente traen a los consultantes a terapia. Y muchas veces encontré que llegan sintiéndose muy cansados, agobiados, este, casi que por tirar la toalla, ¿verdad? Y cuando empiezo a platicar con cada uno de mis consultantes a los que me refiero, lo que yo encuentro en común es que describen lo que les está sucediendo como una enorme carga. A veces inclusive hago experimentos con ellos y les voy poniendo libros o cosas pesadas, ¿no? En algunas ocasiones les he pedido que llenen un costal de piedras y realmente lo que me muestran es efectivamente a veces cargas muy pesadas. Entonces, el día de hoy te invito a que me acompañes a reflexionar acerca de qué tan pesado es aquello que cargas. Acuérdense que estas psicoreflexiones, si no las pueden ver en vivo, quedan grabadas aquí en Facebook, pero que también pueden acceder a ellas por medio de YouTube y de Spotify, para que entonces en cualquier momento los acompañe, ya sea que vayan camino al trabajo, que estén haciendo sus labores en casa, que estén trabajando, siempre pueden escucharlo, no es necesario que estén aquí atentos a la transmisión en vivo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este tema del día de hoy, porque acuérdense que solamente tenemos media hora y hay que aprovecharla al máximo. Voy a comenzar platicándoles una anécdota. Hace ya algunos años, pues déjenme saludar antes. Hola Margarita, hola Vero, qué bueno que ya están por aquí conectadas. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Bueno, entonces voy a comenzar con una anécdota. Hace un tiempo ya decidí hacer el Camino de Santiago. Comencé mi recorrido en la ciudad de Oviedo y de ahí, desde luego, el objetivo era llegar hasta Santiago. Para hacer la preparación al viaje, tuve que ser muy cuidadosa, muy escrupulosa en la manera en la que yo iba organizando todo aquello que me iba a llevar, todo mi equipaje. ¿Por qué tenía que ser yo muy escrupulosa y, desde luego, estricta en la manera en la que decidía qué llevarme y qué no? Porque todo lo iba a llevar, poner en una mochila y esa mochila yo la tenía que ir cargando durante todo el recorrido. Llevar una mochila demasiado pesada, pues iba a hacer que mi recorrido fuera un martirio, ¿no? Pero también llevar demasiadas pocas cosas iba a significar para mí el que tuviera carencias a lo largo del recorrido. Entonces tenía que ser, como les dije, muy escrupulosa en ver qué era lo que me iba a llevar. Entonces, el primer ejercicio que hice fue poner todas las cosas encima de mi cama, las que yo consideraba que eran indispensables, meterlas en mi mochila, era un backpack, y sopesarlo con una pesa. La primera vez que hice la mochila, yo tenía 10 kilogramos y yo pensé, híjole, si de por sí tengo sobrepeso, cargar de mí, aparte de mi sobrepeso, cargar más de 10 kilos iba a ser agotador, iba a lastimarme, ¿no? En mis rodillas, en mi espalda, todo en realidad iba a hacer que me lastimara y desde luego la repercusión que esto podría tener en el ánimo para poder alcanzar mi meta.
Entonces empecé a identificar, no necesito acondicionador. Creo que no necesito más de un par de tenis. Creo que esta chamarra es demasiado voluminosa. Y así empecé a retirar algunas de las cosas que en un principio yo había pensado que necesitaba, que eran indispensables para el viaje. Para no hacerles el cuento demasiado largo, terminé cargando una mochila de 7 kilos. Me di cuenta que en realidad podemos sobrevivir con muy poco, pero no bastó con eso. Conforme fui haciendo el recorrido, me di cuenta de que aún podía ser más escrupulosa e ir sacando cada vez más cosas. No necesitaba mis aceititos esenciales ni mi perfume, ¿verdad? Entonces, comencé a sacar algunas de las cosas en el recorrido, ya no muchas más, pero sí todavía algunas. Más o menos a la mitad del recorrido, yo les puedo decir que más o menos como la quinta etapa, tuvimos que bajar a un pueblo, y digo bajar porque está así, como en una cañada, y la bajada a ese pueblo de verdad fue muy complicada porque todo el camino está cubierto de laja y la laja suele ser muy resbalosa. Entonces hay que estar poniendo continuamente cuidado, desde luego, y también mucho esfuerzo en las rodillas para evitar resbalar y caer. Cuando llegamos al pueblo, qué bueno, me sentí muy segura, lo habíamos logrado, pero el problema era que al siguiente día todo lo que habíamos bajado lo teníamos que subir. Y entonces el pueblo al que llegamos se llama Pola de Allende y lo que teníamos que subir hasta el puerto de Palos. Pola de Allende más o menos está al nivel del mar y el puerto de Palos debe de estar como por los 2000 metros de altura. Entonces, como sabrán, el recorrido, pues 2000 metros, si estás en un lugar llano, pues no es tanto el esfuerzo que tienes que hacer, pero cuando vas en pendiente resulta, híjole, extenuante. Empezamos ese recorrido de subida, bueno, temprano, pero conforme fuimos avanzando se nos comenzó a hacer tarde y era un recorrido en el que casi no había sombra. Entonces, a la mitad del camino ya no aguantaba. Y entonces dije, renuncio, agarré mi maleta, mi mochila y la aventé. Además estaba muy frustrada, enojada. Los dolores del recorrido anterior empezaban a surgir, entonces me sentía de verdad muy cansada y aventé la mochila. Mi esposo, que era quien me acompañaba, me dijo, vamos, no nos podemos quedar aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de aquí? Estábamos en medio de la nada. Entonces me dijo, yo cargo tu mochila y continuamos. Cuando él empezó a cargar mi mochila, desde luego, para él comenzó a ser una carga muy pesada y al mismo tiempo para mí me desestabilizó. Imagínense que de la noche a la mañana perdemos 7 kilos, ¿no? En un momentito, ya después de haber estado varios días caminando con 7 kilos, pues el cuerpo comienza a hacer como una especie de nivelación y de adaptación, incluso a nivel de presión, supongo, para poder hacer ese recorrido. Pero de repente me quitan ese peso. Y entonces empecé a sentirme muy mareada y me iba para atrás, ¿no? Entonces de nuevo le dije a mi esposo, oye, no, regrésame mi carga. Necesito esa carga para poder nivelarme porque me estoy mareando. Y sí, así sucedió. En cuanto me regresó mi carga, yo volví a empezar otra vez a sentir esa estabilidad y lo logramos. Llegamos al puerto de Palos. Es un lugar hermoso, de verdad hermoso. Valió la pena todo el esfuerzo porque está, como les decía, en alto, se ve la carretera hacia abajo, el valle, los caseríos y sopla mucho viento que es súper refrescante después de la caminata de todo el día. Y la satisfacción personal que yo experimenté al haberlo logrado fue algo de verdad inolvidable. Yo creo que puede ser esa la palabra, inolvidable la experiencia. ¿Y por qué les hago referencia a esta anécdota? Porque creo que es importante que todos nos demos cuenta que para vivir necesitamos cargar ciertas cosas. O sea, no podemos vivir
sin algunas cosas que cargamos. Sin embargo, también necesitamos ser como muy quisquillosos a la hora de identificar si aquello que cargamos nos ayuda a estabilizarnos, a impulsarnos hacia adelante, al crecimiento personal, al desarrollo, a un poco fortalecer nuestra resiliencia, probarnos a nosotros mismos nuestra capacidad para luchar y para adaptarnos a esta vida, o son cargas innecesarias. Como les decía, ahora sí voy a retomar lo que les decía yo en un principio, cuando llegan algunos consultantes me doy cuenta de que sus cargas son demasiado pesadas y más o menos pude identificar, déjenme ver, 3, 6 cargas importantes que muchas veces las personas llegan compartiendo a las sesiones de terapia. Y ahí les va. La primera carga que yo suelo ver es la culpa. Y a veces esa culpa viene acompañada también de vergüenza, como si vinieran de la mano, culpa y vergüenza. Y el desarrollar la culpa y la vergüenza, yo he notado que muchas veces en algunas personas comienza a ser que construyamos una máscara. Una vez con un adolescente me decía, es una máscara, pero no es cualquier máscara, es una máscara bastante pesada y me lastima, es una máscara de hierro. Este, me ponía, inclusive a este consultante le gustaba mucho dibujar y entonces me hacía referencia a un dibujo en el que se veía como una especie de robot y que tenía, de verdad sí se alcanzaba a ver que la máscara que cargaba ese robot de hierro era inflexible, rígida, incómoda, ¿no? Entonces, a veces eso nos sucede precisamente cuando experimentamos la culpa y la vergüenza. La culpa no quiere decir que sea algo indeseable en nuestra vida. De hecho, la culpa nos ayuda a regularnos bastante y nos permite vivir armónicamente en sociedad. Si no experimentáramos la culpa, pues haríamos lo que se nos pega la gana y no mediríamos las consecuencias, ¿verdad? El problema es que cuando empiezo a sentir culpa, eh, cuando en realidad yo no soy el responsable de lo que está sucediendo, ajá, o no tengo control sobre lo que sucedió, es una culpa que yo me meto a mi mochila de a gratis, ¿no? Y después genera una máscara que voy cargando también gratuitamente. Y a veces empieza a generar esta sensación de vergüenza. Fíjense, cuando experimentamos culpa, lo experimentamos por algo que sucedió en el exterior. Vamos, yo me pasé una señal de tráfico, provocó un accidente, desde luego tuve la culpa porque no respeté esa señal de tránsito para tener una mejor convivencia, pero eso no me hace sentir inadecuado. Pero cuando experimento la vergüenza, estoy asumiendo que hay algo inadecuado en mí, que yo no estoy bien, ¿sí? Entonces también empiezo a cargar la máscara de la vergüenza, ¿no? O bueno, más bien una máscara para ocultar la vergüenza que me provocan ciertas situaciones, porque yo me siento menos, siento que soy inadecuado, que lo que hice está mal, me siento culpable. Entonces, culpa, vergüenza, son 2 cargas con las que tenemos que ser sumamente, quisquillosos, observadores y conscientes cuando metemos en nuestra mochila. La siguiente, responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, a veces podemos hablar de 2 extremos, ¿no? Como si pudiéramos transitar entre 2 polos opuestos, entre el no hacerme responsable de nada y el hacerme sobre responsable de ciertas situaciones, ¿no? La responsabilidad como tal es algo que me corresponde. La situación, la carga comienza a ser muy pesada cuando me voy a alguno de estos 2 polos opuestos. Ajá. Cuando no asumo mi responsabilidad y echo la carga al demás, al final de todos modos es como si tuviera una tarea pendiente
que se va acumulando, 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 y de repente la vida viene y me la pone enfrente, pero con intereses, ¿no? Cuando asumo más responsabilidad de la que me corresponde, pues al final voy cargando, pues, todos los monos de la feria encima de mis hombros. Y se vuelve complicado el ir manejando todas estas bolas, estoy imaginándome a un malabarista, pues, que empieza o sea, tiene solamente 2 manos y, sin embargo, tiene que estar coordinando en el aire 5 bolas distintas. Y eso también, a lo largo, al paso del tiempo, se va convirtiendo en una carga muy pesada, ¿no? Y piensen ustedes en ejemplos, ¿no? Los abuelos que se hacen responsables de los nietos, este, mm, las madres que se hacen responsables de absolutamente todas las labores de cuidado dentro del hogar, em, los maestros que tienen que preparar absolutamente todo el material sin casi, casi masticar el conocimiento para que sus alumnos lo puedan ir procesando. Siempre que hago más de lo que el otro necesitaría que hiciera, me estoy sobreresponsabilizando, perdón. Y cuando hago menos, estoy, también perdiendo mi capacidad de autoafirmación, mi seguridad, la capacidad de logro, la tolerancia a la frustración, de todo eso me estoy perdiendo. Y como les decía, lo malo es que cuando pasa el tiempo, de todos modos es un cheque en blanco que la vida llega a cobrarme. Entonces, se convierte al paso del tiempo en una verdadera carga, en un verdadero lastre que no me permite ni siquiera avanzar. La siguiente carga que yo he identificado es la carga del tiempo. ¿Y a qué me refiero con la carga del tiempo? Cuando no soy capaz de mantenerme en el momento presente, estoy cargando con todo lo que ha sucedido en mi vida en el pasado. A veces, inclusive, esto me puede generar resentimiento, sufrimiento, porque a veces dolores que yo experimenté en el pasado empiezan a hacerse presentes en el día a día y eso me lastima, me vuelve a abrir esa herida que se había hecho en el pasado, ¿no? Y lo mismo sucede cuando me voy al futuro. Un poco esto es lo que genera la ansiedad, ¿no? Ese miedo que yo voy teniendo a un futuro incierto, pero que además yo me imagino como lo más desalentador, lo más agresivo, lo menos acogedor para mí. Entonces, empiezo a tener la carga de un futuro que ni siquiera he vivido, ¿no? Pienso, por ejemplo, personas que todo el tiempo están preocupadas por qué va a pasar mañana, en qué trabajo van a estar, si van a ser capaces o no capaces de hacer frente a estas deudas, etcétera. Y entonces, como les decía, situarme en el pasado o situarme en el futuro vuelve a ser una carga muy pesada que muchas veces yo tengo que, pues, ir cargando a lo largo de mi trayecto. Ahí les va la otra. Esta es la número 5, son las expectativas. Especialmente las expectativas que yo creo que los demás van teniendo acerca de mí. Y digo las expectativas que a veces creo que los demás tienen de mí, porque efectivamente muchas veces simplemente, por ejemplo, algunos padres tienen expectativas demasiado grandes acerca de sus hijos. Pero a veces no es ni siquiera que los padres les impongan esas expectativas a los hijos, sino que nosotros como hijos las vamos alimentando y las vamos cultivando. Y después nos damos cuenta cuando pensamos en el reconocimiento que debiésemos merecer porque finalmente cumplimos esa expectativa, nos damos cuenta que al otro, ni le importó, ¿no? O sea, nada más me dio una palmadita en el hombro y me dijo, muy bien, qué bueno que lo lograste, pero realmente a veces eso significa una carga bien pesada, ¿no?
Pienso muchas veces, por ejemplo, en estos hijos que quieren cumplir los sueños que no pudieron cumplir los padres, o los padres que muchas veces van heredando eso en los hijos, ¿no? Se vuelven cargas muy pesadas. Y el número 6 que creo que también es una carga que yo frecuentemente veo en consulta, es la carga del perfeccionismo y la autocrítica. No es lo mismo sentir que yo soy una persona que puede mejorar, que tiene ambición, que, puede todos los días ir haciendo un crecimiento, una evolución personal, a esa posición en la que me siento que no puedo fallar y en la que constantemente estoy poniendo el ojo de la crítica y de la autocrítica encima de mis hombros, ¿no? Hace algunas semanas platicaba con ustedes acerca de esto que hemos llamado el síndrome del impostor, ¿no? Y cómo a veces esta crítica en la que yo suelo pensar que no soy suficiente, que no estoy a la altura, se va convirtiendo cada vez como más profundamente en una carga de la que no me puedo quitar, como si fuera un grillete. Me estoy pensando así como en las caricaturas, ¿no? El grillete que con la bolota esa enorme, ¿no? Entonces, estas son em, las 6 cargas que yo he visto como con más frecuencia dentro de mi consulta. Si alguien va sintiendo que hay alguna otra carga que no mencioné, pues porfis ahí pónganmela en los comentarios y ahorita la reflexionamos y la platicamos, ¿no? Entonces, culpa, vergüenza y desde luego la máscara que yo voy sosteniendo para ocultarla, la responsabilidad, el tiempo, las expectativas y por último el perfeccionamiento y la autocrítica. Voy a ver por acá que veo un comentario, déjenme ver. Wally, ¿qué tal, Wally? Buen día. Las cargas que llevamos hay que evaluarlas constantemente y elegir cuál sí es mía y cuál no, o cuál es vieja y que absolutamente inútil para soltar las que no nos corresponden. El masaje psicocorporal me ayuda a soltar muchísimo peso. Gracias, Pati. Qué bueno, el chiste es eso, ¿no, Wally? Gracias por compartir esto de los masajes. Es ir encontrando la manera en la que yo, en principio, puedo hacerme consciente de estas cargas y después irme creando estrategias para soltar. Y esta palabra de soltar es algo que escuchamos muy frecuentemente, pero que a veces no nos queda tan claro qué quiere decir soltar, ¿no? O sea, ojalá pueda ser que, ay, pues yo estoy agarrado de algo y pues nada más abro mi mano y esto mágicamente se va. La verdad es que soltar es un proceso de irme dando cuenta, de irme haciendo más consciente, de sentir dónde está la carga que estoy experimentando, dónde la llevo en mi espalda baja, la llevo sobre mis hombros, la llevo en el cuello. Vamos, un poco es como estoy dando todas estas claves de dónde podemos corporalmente, retomando lo que nos dice Wally, dónde podemos ir haciéndonos consciente, inclusive corporalmente, de que la carga que yo estoy sosteniendo es demasiado pesada. Es en los hombros, es en mis piernas, es en mis glúteos, ¿sí? Entonces, ir identificando corporalmente que estoy sobrecargada también es una manera, ¿no? ¿Cómo se llama? De empezar a soltar, de decir, ay, a ver, siento este peso. Este peso que estoy sintiendo es mío o no es mío, ¿no? ¿Por qué? Y aquí me quedé un poco buscándolo, porque a veces esta sensación de que es demasiado fuerte la carga es exclusivamente mi percepción, ¿sí? Pero a veces también resulta que estoy sintiendo esta carga muy pesada porque es una incapacidad. No he desarrollado la fortaleza y resiliencia suficientes para poder sostener lo que de verdad sí me toca, ¿no? Yo les decía, cuando les estaba platicando un poco mi anécdota del camino,
que a veces lo que tenemos efectivamente sí son cargas que nos corresponden. Y lo que pasa es que si no he fortalecido mis piernas, pues voy a sentir que es demasiado pesado, pero no es que no me corresponda. Ajá. O sea, yo necesito llevar un cambio de ropa al camino, pero si ni siquiera soy capaz de sostener ese cambio de ropa, entonces lo que necesito hacer es desarrollar una estrategia para cultivar la resiliencia y la fortaleza. Pero también tengo es que estar atenta si no es la otra parte, ¿no? Si no de verdad estoy yo colgándome, agarrando changos. Y ojo, hablo de que a veces no es que los demás me los impongan, porque yo ya no soy ningún chiquito, ninguna chiquita, ya soy una persona adulta que puedo decir no, ¿no? Y entonces ese, en principio, es alguno de los antídotos que yo he encontrado para poder ejecutar esto de soltar, ¿no? ¿En qué se traduce soltar? Ahí les va. Dice Perla, soltar es delegar, ¿sí? A veces soltar es delegar, Perla, es darles a las otras personas el trabajo que les corresponde o empezar a administrar de mejor manera lo que a todos como equipo nos toca, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, vamos a platicar ahora sobre qué podemos hacer para soltar. Yo he encontrado 1, 2, 3, 4, 5, y quizá ustedes con su capacidad de análisis, en su reflexión puedan encontrar muchas más. Yo voy a platicar sobre las más comunes que he encontrado, de cuáles son algunas estrategias para poder soltar. Ahí les va la primera. La primera es conexión. ¿A qué me refiero con conexión? A, a tomar conciencia, a tener una conexión, ya sea conmigo misma o con los demás. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve tener una conexión con los otros? Y un poco retomando lo que nos decía Perla, tener una conexión con el otro me va a ayudar a poner límites, a establecer límites, a identificar en qué momento estás tú y en qué momento comienzo a estar yo. Y de qué manera esto te corresponde a ti o me toca a mí, ¿no? Es decir, mira, este pantaloncito es tuyo, porque es de tu talla, porque tú lo compraste, entonces ese pantaloncito va, pum, en tu mochila. Y este suéter yo lo compré, es de mi talla, yo lo elegí, y entonces, pum, va dentro de mi mochila, ¿no? Entonces, si yo no establezco una conexión con el otro, desde luego siempre voy a estar, a veces cargando de más o cargando de menos. ¿Por qué? Porque no voy a saber dónde empieza mi límite y dónde comienza el del otro, ¿no? La otra conexión que yo puedo establecer es una conexión conmigo misma. ¿Cuáles son mis emociones? Cuando emociones como el enojo, como el miedo, ajá, como la tristeza comienzan a aparecer, empieza a ser un indicador, como si fuera de estos semáforos amarillos que se prenden para decirme, hey, hey, esto no va contigo, ¿no? Es como cuando me subo a la báscula y digo, uy, ya me salí de mi peso, ¿no? Esa conexión conmigo va a ser en función de mis emociones, como decía Wally, un poco a través de mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer para soltar? Expresarme, ¿sí? Expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, cómo siento el peso, ajá. Cuando este peso está dentro de mí, no tengo manera de salir. Cuando puedo empezar a expresar lo que me pasa, puedo empezar a delegar. Tercer punto, reconocer mi suficiencia. Y esto es un punto que va muy relacionado con esta sensación de expectativas, de perfeccionismo, de autocrítica. Empezar a darme cuenta que no necesito ser la mejor, el mejor, la que sabe, el que sabe, la que puede, sino necesito ser suficientemente bueno, suficientemente hábil, suficiente, en fin, lo que ustedes quieran y manden, gusten y manden, en realidad no tengo que ser él, sino tengo que ser suficiente.
La cuarta estrategia para poder soltar es permanecer en el presente. Si yo estoy conectado con mi presente, con las demandas que tiene la vida para mí en este momento, pues es más fácil que yo pueda ir soltando lo que le toca al pasado y dejarlo en el pasado y lo que lo corresponde en el futuro, pues permanecer en el futuro. No se trata de tener como una visión corta de caballo, miope. Se trata de no clavarme. Cuando yo voy manejando, no voy utilizando solamente el retrovisor, ni voy solamente viendo al frente. Cuando yo voy manejando, para poder llegar sano y salvo al lugar que me corresponde, pues voy tomando en cuenta lo que está atrás por medio de mi retrovisor y lo que va adelante, ¿no? Con mi visión y también utilizar un poco la periférica. Y la última, de la que ya también hemos hablado en algunas otras ocasiones, el agradecimiento. El agradecimiento va a ser una manera en la que yo me voy a poder ir enganchando en todas las anteriores. Voy a lograr conexión, voy a lograr expresión, voy a reconocer mi suficiencia, voy a permanecer en el presente. Cuando yo estoy agradecida, agradecido, me doy cuenta de lo que está, de lo que es. Y entonces este agradecimiento es un vehículo para poderme conectar pues con la realidad, ¿no? Y dejar un poco acá mis rollos mentales, que nos encanta hacérnoslo, dejarlos un poco de lado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Wally, excelentes conclusiones, Pati, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Wally, por estar aquí presente. Pues entonces, repaso rápido, ahí les va. Entonces, ¿cuáles son las cargas? Culpa, vergüenza, responsabilidad, estar en el pasado o en el futuro, o sea, el tiempo, las expectativas y el perfeccionismo o la autocrítica, ¿sale? ¿Cuáles son las estrategias para soltar? La conexión conmigo y con otros, la expresión, reconocer mi suficiencia, permanecer en el presente y lograr el agradecimiento. ¿Cómo ves? ¿Te suena? ¿No te suena? Platíquenme, pónganse en contacto conmigo, cuéntenme si esto les hace sentido, si no, si encuentran algunas otras que yo no alcanzo a ver. Y y pues bueno, me encanta la síntesis y claridad de expresión. Gracias, gracias, Perla. Qué bueno que te gustó y que te pareció claro. Vero, excelente, Pati, muchas gracias. Qué bueno que también te gustó, Vero. Pues compártanlo, por favor, con quien crean que pueda beneficiarse, que pueda serle útil esta información. Acuérdense que otra vez les recuerdo que estamos en Spotify, estamos en YouTube. YouTube, psicóloga Patricia Arriola, al igual que Instagram y Facebook. Y en Spotify, psicoreflexiones por Patricia Arriola. Entonces, pues les deseo de verdad muy bonito día. Déjenme nada más despedirme con estos mensajes. Margarita, tal vez el ejercicio físico pueda ayudar. Desde luego, cuando empezamos a hacer ejercicio físico nos fortalecemos y podemos ser capaces de cultivar nuestra resiliencia y nuestra fuerza, pero también nos podemos dar cuenta de cosas que son demasiado pesadas, ¿no? Y Aurora, ¿qué tal, Aurora? Buen día. Muchas gracias, me ayudó muchísimo. Me da mucho gusto, Aurora. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana con más psicoreflexiones. Esténse atentos porque pronto desplegaré la cartelera del próximo mes. Si hay algún tema que les gustaría saber, que les gustaría conocer, no duden en compartírmelo para que lo podamos integrar. Vamos a estar en el mes del amor y la amistad. Entonces, pues seguramente iré incluyendo muchos temas en relación a la pareja, la amistad, etcétera, las relaciones. Entonces, manténganse atentos, ¿ok? Tengan un excelente día, que estén muy bien. Hasta pronto.